Recolección y análisis de los datos cualitativos, módulo 7. La recolección y el análisis de datos en la investigación cualitativa nos presenta cómo nosotros vamos a analizar los datos, cómo se inicia con la estructuración y categorización de los datos a través de organización de los datos, la transcripción del material. También esto requiere una bitácora de análisis para documentar el proceso. Ahora también no podemos perder de perspectiva que la recolección y el análisis de los datos va a requerir que los datos se recopilen de forma válida y confiable, donde el investigador es el instrumento. Esto se va a dar en ambientes naturales y no se miden, esto es relativo, ¿no? Este concepto de que no se miden variables. Sí, lo que pasa es que las variables nosotros les llamamos categorías. Pero ciertamente se observan variables, pero ¿verdad? Lo que quieren decir los autores del texto con esto es que sí, no, el énfasis no es en medir específicamente una variable, sino en analizarla y también categorizarla, ¿verdad? No es muy distinto a cómo se hace la investigación cuantitativa, donde ya las variables están definidas operacionalmente. Aquí las variables incluso se pueden construir en el camino, pero sí se mide porque pues, en la investigación evaluamos, medimos diferentes tipos de variables, pero el concepto es que no se miden variables como en la investigación cuantitativa. Aquí las variables incluso se pueden construir en el camino dependiendo de lo que el investigador quiera o proponga medir. Y finalmente no podemos perder la perspectiva de que hay que hacer un muestreo. Claro, es un muestreo diferente, pero sigue siendo un tipo de muestreo. Ahora, objetivo. Al terminar este módulo, ustedes serán capaces de entender la estrecha relación que existe entre la selección de la muestra, la recolección y el análisis de los datos en el proceso cualitativo. Comprender quién recolecta los datos en la investigación cualitativa, así como también reconocer los principales métodos para recolectar datos cualitativos y efectuar análisis de datos cualitativos. Así que estos son los objetivos que perseguimos en este módulo, en esta parte del módulo. Ahora bien, la recolección de los datos desde el enfoque cualitativo. ¿Qué pretendemos? Aquí se pretende obtener datos de personas, seres vivos, pueden ser animales, comunidades, contextos o situaciones en profundidad. Cuando hablamos de profundidad es explorar más allá de lo evidente. Triangular diferentes tipos de información sobre un mismo objeto de estudio. Lo que buscamos es poder contextualizar en profundidad estas formas de expresión que manifiestan cada uno de los objetos de investigación, ya sean personas, animales, ya sean comunidades, contextos. Es tratar de recopilar una expresión profunda y legítima de cada elemento de estudio. Ahora, en el caso de personas, se buscan datos para entender los motivos subyacentes, o sea, lo que está por debajo de lo aparente, o como decimos, por debajo de la mesa. ¿Cuáles son las agendas? ¿Cuáles son los motivos que están dentro de los procesos cognitivos y afectivos de los individuos? Así como también los significados y las razones internas del comportamiento humano. Aquí también la recolección de los datos va a ocurrir en ambientes naturales, que son
cotidianos de los participantes o las distintas unidades de análisis. O sea, los datos aquí se recogen en el momento y en las circunstancias normativas de cada individuo. Estamos evaluando la cultura de una organización. Vamos a estar analizando qué hacen, qué piensan y qué sienten las personas con relación a los aspectos culturales de la organización desde la perspectiva de cómo estos en su día a día se integran en unas relaciones de trabajo particulares y al mismo tiempo se adaptan a situaciones del día a día que no solamente son internas, sino que también están amarradas por aspectos o enlazadas por aspectos exógenos o externos. No solamente son endógenos o pasan dentro de la organización, sino que también la cultura de una organización impacta internamente a los individuos, pero también se nutre de aspectos externos como tal. Unidades de análisis en la investigación cualitativa. Pues miren los significados, así como también los significantes. ¿Qué elementos tienen unos significados? Y ese elemento de por sí se le llama un significante, que ese elemento nos presenta que al final del día tiene un significado probablemente muy distinto al que nosotros como investigadores estamos dándole, ¿no? Las prácticas, que son aquellas acciones conjuntas y consistentes de las personas con unos propósitos particulares. Hay veces que son acciones inconscientes que se dan de manera automática. Hay veces que hay prácticas que están ya debidamente documentadas o procedimientos existentes dentro de una organización. Episodios, situaciones que enfrentan los individuos en distintos momentos, encuentros de relación que se dan entre las personas de manera tal que generen una información que podamos analizar profundamente y ver más allá de lo aparente. Papeles o roles, que ya sean roles formales o roles informales, relaciones que se dan a través de encuentros o situaciones particulares, grupos, organizaciones, comunidades, subculturas, culturas, grupos que tienen unas agendas sociales determinadas, así como también estilos de vida, cómo las personas viven de formas diferentes unos con otros, o unos u otros. Ahora, el papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos. Aquí los investigadores deben construir formas inclusivas para descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interactivos con ellos. Aquí el investigador va a ser parte del proceso, reconociendo de que su participación en cierto modo impacta la realidad de las personas. Así que aquí no es una objetividad tradicional de yo separarme del asunto como investigador, sino ser parte del problema, ser parte de la solución, pero siempre tratando de validar la realidad que estamos observando con nuestra propia realidad, no confundiéndola ni tratando de imponer mi visión de la realidad de la visión de la realidad de las personas. Esto algunas veces es problemático, sobre todo cuando se hacen estudios de investigación-acción, que nos ha pasado. Personas o investigadores muy bien intencionados con el deseo de ayudar a
que se resuelva un problema de la comunidad, cuando hacen su entrada, son rechazados por los miembros de la comunidad por un lado, por otro lado, tratan de imponer sus propios esquemas a la comunidad y entonces el estudio se contamina realmente, se contamina y hay veces que las personas o los investigadores son expulsados de la comunidad por los miembros, por no darse cuenta de que la misma pasión que tienen de ayudar a esta comunidad a que resuelva sus problemas está creándole problemas a la comunidad. Y esto lo hemos visto muchísimo. Por eso esta separación afectiva, cognitiva y conductual que hacemos los investigadores en un estudio cualitativo debe ser lo suficientemente eficiente, si podemos utilizar una palabra concreta, eficiente, para cuando yo estoy tratando de influir directamente en lo que observo de los miembros de la comunidad, no se convierta básicamente en una validación de mi realidad, sino al contrario, de que yo pueda exponer dentro de la comunidad que estoy trabajando o investigando, pueda exponer mis prejuicios, mis visiones de cómo funciona esta comunidad, eso ya sea investigación, acción o etnografía, cualquiera de ellos, de manera tal que yo pueda rescatar los yo pueda no rescatar realmente, yo pueda visualizar la realidad de esa comunidad de la mejor manera posible y sin crear mis propias impresiones y que éstas sean las que dominen el discurso de la realidad que estoy estudiando. Un poco, nuevamente, aquí no estamos abogando por una objetividad tradicional, sino por una simple separación de sujeto y objeto en el momento de estudiar, de manera tal que yo pueda, de la mejor manera posible, entender lo que está pasando del otro lado. Así que no puedo irme a los extremos del juego donde hay una objetividad o separación del sujeto y objeto en su totalidad, pero también el papel de cómo mis prejuicios impactan la investigación. ¿Cuáles son las principales técnicas de recolección de datos cualitativos? Pues, por lo general, las más conocidas son la observación directa e intrusiva o no. Cuando yo estoy observando metido dentro de la realidad de ellos o observando desde afuera. O se combinan usualmente la observación obstructiva o la observación de distancia, se combinan en los procesos. Están las entrevistas. Las entrevistas son sumamente importantes porque nos permiten recopilar información ya sea individual o en grupo. Los famosos grupos focales o de enfoque, que es un tipo de entrevista realmente. La recopilación de documentos, registros, materiales y artefactos y el análisis de sus respectivos contenidos, así como también las biografías e historias de vida narradas, ya sea desde primera o tercera persona. Observación cualitativa 1. La observación cualitativa tiene como alguna de sus finalidades explorar ambientes, contextos, culturas y la mayoría de los aspectos de la vida social. También
permite describir comunidades, contextos o ambientes, las actividades y las personas y sus significados. También comprender procesos, vinculaciones, eventos, patrones o contextos, ¿verdad? Poder captar de forma más rica la interacción de los diferentes objetos de estudio dentro de un contexto determinado. También identificar problemas, como hace la investigación-acción, y generar hipótesis para futuros estudios. Ya también nos sirve para movernos a niveles cuantitativos, mejor dicho, y mixtos. Muchas veces observar un fenómeno cualitativamente nos va ayudando a estructurar una visión de un fenómeno de estudio de manera tal que podamos investigarlo mejor. Observación cualitativa 2. Esta se enfoca paulatinamente en el objeto. Ahora, una vez enfocada y estructurada, se utilizan los formatos, ¿no? Son 3 formatos: estructurado, semiestructurada y no estructurada. Ahora, aquí el investigador también puede adquirir distintos papeles o roles, como por ejemplo la no participación, sino la observación a distancia. Está la participación pasiva, que es simplemente estar allí observando el fenómeno, pero sin ejercer ningún tipo de participación más directa. Está la moderada, donde la mitad del tiempo uno va a estar observando y la otra mitad va a estar activo en la participación de la observación. Está la activa, donde esta persona está observando activamente e interactuando, pero en algunos momentos deja de participar. Y la completa o participación completa, donde la persona está inmersa en el grupo, es parte del grupo, se identifica con el grupo y sobre todo si el investigador proviene del mismo lugar donde está haciendo su estudio y conoce a la gente que está. Por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación etnográfica de los pescadores en el barrio donde yo me crié. Pues a mí me gusta la pesca. Yo en mi juventud pescaba, alaba el chinchorro, que hoy le hablamos al chinchorro, decimos chinchorro a los lugares de comida, y el chinchorro es una red gigantesca que se utiliza para pescar. Aquí todavía hay varios lugares donde se pesca con chinchorro. Como les digo, una red gigantesca que se lanza al mar y luego unas personas alan esa red o ese chinchorro y eso va atrayendo diferentes peces. Así que pues yo quiero hacer una investigación de los pescadores y pues yo soy parte del barrio, yo soy en el barrio donde yo me crié, o sea que voy a conocer gente y probablemente mi participación va a ser entre moderada o completa, probablemente más activa y completa, porque yo soy parte de ahí, yo mismo, conozco a pescadores, conozco a hijos de pescadores, participé en el pasado en estas actividades, fui a pescar en bote, este tipo de cosas. Así que estos son los distintos tipos de participación que ejerce un investigador, desde mantenerse desde afuera, como decimos por ahí, hasta estar totalmente inmerso en el proceso de investigación. La entrevista o las entrevistas. La entrevista cualitativa es más íntima, es más flexible y es más abierta. Ahora, sigue siendo una herramienta sumamente valiosa para todo, desde entrevistas de empleo, entrevistas de investigación. Y claro,
También puede ser bien rigurosa, sumamente estructurada, pero los investigadores cualitativos usualmente tienden a hacer que la entrevista sea lo más poco estructurada posible y gustan de sacar esa información a partir de esa interacción que se da durante la entrevista per se. Existen tres tipos de entrevistas: las estructuradas con preguntas preestablecidas, ya sea por la revisión de literatura, ya sea por los supuestos que tiene el investigador detrás, y las preguntas estructuradas le hacen a los entrevistados todos de la misma forma, de manera tal que se puedan conseguir respuestas confiables o consistentes entre los participantes. Las entrevistas estructuradas, en términos metodológicos, tienden a ser más efectivas en lo que respecta a validez y confiabilidad. Pero en estudios cualitativos, las entrevistas estructuradas tienen el problema de que se puede perder información importante que no se contemplaba en las preguntas originales que fueron hechas a cada persona o a grupo. Esta es la semiestructurada, que sí se presenta una lista de preguntas, pero también se van creando otras preguntas en el camino con el propósito de poder añadir información adicional a ya las preguntas que se tienen, y las no estructuradas, que no hay una entrevista 100% no estructurada o abierta. Es que simplemente hay un propósito, hay un objetivo en la entrevista, pero las preguntas van fluyendo en el camino. No hay un formato de preguntas previas, sino una idea de lo que se quiere preguntar. Por ejemplo, pues yo llego a reunirme con unos pescadores y si no, simplemente me reúno con ellos y les digo: miren, yo vengo aquí a aprender de ustedes, yo vengo aquí a que me hablen de su experiencia de vida como pescadores en el barrio y cómo eso les ha impactado a ustedes desde que comenzaron a pescar, independientemente de la edad. Y de ahí abro esa conversación donde todos ellos van aportando y yo les voy a hacer diferentes preguntas según se da el proceso, y pues voy recopilando información. El issue usualmente con la entrevista no estructurada es que, como surgen preguntas sorpresas todo el tiempo o la conversación fluye bien natural, tenemos que tener una manera efectiva de cómo poder recopilar esa información. Lo común es grabarla, ¿no? Grabarla ya sea en video, ya sea en audio, de manera tal que las personas, pues, la información que nos brinden, pues la podamos recopilar y estructurar de la mejor manera posible, o codificarla incluso. Pero claro, todo pues requiere de permisos, pedirle permiso, tienen que muchos de ellos firmar un acuerdo de consentimiento de que se les está grabando y de que se va a obtener audio. Así que claro, pues eso pues va a depender de cómo nosotros como investigadores nos acercamos y hacemos esa entrada de manera tal que las personas confíen en nosotros. Por ejemplo, en el campo de la psicología industrial organizacional, cuando vamos a hacer diagnósticos organizacionales, si nosotros no nos proyectamos como personas confiables, las personas se van a callar y no van a querer aportar. No van a querer dar información de situaciones preocupantes que estén ocurriendo en la organización. Por tanto, tenemos que ganarnos la confianza
de las personas, y eso se gana con credibilidad, eso se gana con seriedad. Si yo les digo que no vamos a mencionar nombres de las personas, vamos a proteger la confidencialidad y el anonimato de las personas. Cuando se hace el informe y el análisis, pues eso debe estar plasmado ahí. De la misma manera que si los gerenciales nos hacen preguntas sobre quién dijo qué, nos tenemos que negar a traer información, o incluso en lugares donde estemos compartiendo, por ejemplo, estamos en la cafetería de esta organización, no podemos hablar de ese tema frente a todo tipo de empleados, porque se puede prestar para que perdamos la confianza. Así que ahí uno tiene que ser muy cuidadoso, porque se puede malinterpretar o interpretar que estamos proveyendo información que es de carácter confidencial. Tipos de preguntas que se hacen en las entrevistas, pues están lo que le llaman las preguntas generales o Grand Tour. Cuando son entrevistas no estructuradas, pues se utilizan muchas preguntas generales y amplias para luego ir especificando o haciendo preguntas más de corte específico. También preguntas para ejemplificar, ¿verdad? Como la famosa pregunta, como por ejemplo, ¿me podrías indicar situaciones que has vivido como pescador donde tu vida ha estado en riesgo? Donde te estoy pidiendo, dame ejemplos de algo. También pues preguntas de estructura o estructurales. ¿Desde qué, vamos a decir, desde qué edad te dedicaste a pescar? Ya eso es una pregunta estructurada que se la puedes hacer a todos para ver para poder comparar si hay unos que empezaron muy pequeños y otros que empezaron ya de jóvenes o de adultos. También las preguntas de contraste, donde tú quieres comparar una cosa con otra. Vamos a decir que yo pesco por placer versus el que pesca para vivir. Pues uno puede hacer preguntas para contrastar el por qué yo pesco, por qué me divierto, pero por qué decidí convertir la pesca en una profesión, en una vocación. También están las de opinión, de conocimiento, expresión de sentimientos sensitivos, de antecedentes y de simulación o roleplay. Aquí cuando yo quiero obtener aspectos afectivos y cognitivos de los individuos, pues les pido su opinión sobre cierto, ¿qué ustedes opinan de cómo el precio del pescado ha ido cambiando a través del tiempo? Y cómo eso le afecta a usted positiva o negativamente. Ahí la gente más, ¿no? Que está muy caro, que mire, la gente no se da cuenta de que salimos y nos arriesgamos varias millas a que se nos dañe un motor y podamos morirnos. La gente no ve el trabajo, piensan que el pescador, ser pescador es algo fácil, a pesar de que no se estudia, pues hay unas cosas importantes que un buen pescador tiene que saber para hacer un buen trabajo. Ese tipo de preguntas. Y pues imagínense que usted es un cliente y yo le vengo a vender un pescado. ¿Qué cosas usted busca como cliente de ese pescador que le está vendiendo este pescado, o del pez, por decirle algo? O sea, es buscar las opiniones de las personas sobre un tema en particular. Ahora, una entrevista, ya sea estructurada, semiestructurada o no estructurada, tiene 5 fases. Primera fase, planificación. Usted tiene que planificar independientemente del tipo de estructura. Si es una
entrevista estructurada, usted sabe que tiene que hacer una lista de preguntas, evaluarla, compartirla, de manera tal que esas preguntas sean las que son basadas en el propósito de la entrevista. Si es semiestructurada, tener unas preguntas base para comenzar la entrevista, pero también tener unos posibles tópicos a la mano donde querramos profundizar sobre la entrevista. Y aún en la entrevista no estructurada, uno tiene que tener claro el propósito de la entrevista. Si no tiene claro el propósito, pues realmente no vamos a ser efectivos en la gestión. Luego de la planificación, la que involucra también no solamente redacción de preguntas, sino también el lugar donde se va a hacer, si va a ser en un lugar cerrado, si va a ser en un lugar abierto donde hay varias personas, si va a ser en la calle, dónde va a ser, y el tiempo que va a tomar aproximadamente esta entrevista. ¿Se va a grabar? ¿No se va a grabar? Si se va a grabar el video, si se va a grabar el audio. Todos esos elementos son muy importantes porque son elementos administrativos que en cierto modo ayudan a establecer la efectividad, ¿verdad? Y la efectividad de la entrevista es que logremos la mayor información posible en el tiempo o en un tiempo prudente como tal. Tenemos también que una vez ya está debidamente planificada, pues iniciamos la entrevista siempre con el propósito bien respetuoso, una hoja donde se establezca un acuerdo formal de que se va a proteger a la persona, proteger su información, su identidad, dependiendo el caso, sea un documento que establezca de conformidad de las partes. Hay que la persona, a través de ese documento, se sienta cómoda de que se va a proteger, de que puede abandonar la entrevista en cualquier momento. Y luego de eso, uno tiene que establecer el rapport, ¿verdad? Una vez ya se tiene la hoja de consentimiento informado y firmada por las partes, ahí tenemos el arranque, ¿no? Esa primera fase de establecer rapport, ¿verdad? Y yo le llamo establecer simpatía entre las partes y uno ir ganando poco a poco la confianza a través de ese rapport. Pues ya para entonces entrar en lo que es el desarrollo, que es hacer las preguntas, tomar las notas, ¿verdad? Dependiendo del tipo de estructura que tenga la entrevista, profundizar o no profundizar. Y ya una vez, ya uno mira el tiempo en términos administrativos, las preguntas que se hicieron. Finalmente, pues culminamos agradeciéndole a las personas, indicándole nuevamente qué se va a hacer con la información que se obtenga. Y más adelante, pues también el seguimiento, dependiendo del tipo de investigación cualitativa que sea. ¿Cuál va a ser el tipo de seguimiento? Seguimiento puede ser, vamos a reunirnos en los próximos 6 meses a ver si lo que discutimos ha cambiado o no ha cambiado. O los vamos a invitar a la presentación de la investigación en tal fecha y ustedes que fueron los protagonistas van a estar ahí, los vamos a invitar. Eso puede ser otro tipo de seguimiento. Y que hay diferentes maneras de darle seguimiento a la entrevista. Ahora, otro tipo de entrevista, sobre todo la que se conoce como la entrevista de grupos de enfoque o focus groups. También se le llama sesiones en profundidad o grupos de enfoque o focus group. Se utiliza mucho en el área de mercadeo. ¿De qué trata este tipo de reunión o de sesión o entrevista, si le podemos llamar? Son reuniones de grupos pequeños o medianos. Actualmente estamos hablando que podrían ser entre 4 o 6
10, 12 personas, dependiendo lo que querramos investigar. Esto se hace mucho en mercadeo, como les acabo de mencionar. Pues estas reuniones son de grupos pequeños o medianos en los cuales los participantes conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado o informal, bajo la conducción de un especialista o de un facilitador. Aquí el issue fundamental es la cantidad de preguntas, el tiempo disponible y las personas que estén participando. En mi mundo de entrevistas de grupos focales, que he hecho muchísimas a través de mi carrera, entre 6 y 8 participantes son los mejores números. Y tratar de mantener la activación de todos y la participación de todos entre un promedio de 1 a 1 hora y media. No más de eso. No más de eso. Y que haya unas preguntas básicas, no más de 5 o 10 preguntas, dependiendo del tema que se va a buscar. ¿Por qué? Porque puede darse la circunstancia de que pocas preguntas acaben el grupo rápido, y si no lo sabemos manejar bien, también pueden 5 preguntas de 10 solamente contestarse durante ese tiempo, porque el facilitador dejó que la gente hablara. Además, aquí siempre el reto es que la gente participe, pero que no sobreparticipe. O sea, de que unas personas no manipulen la conversación en este grupo de enfoque. Aquí siempre es ideal, cuando uno está como facilitador, que haya cofacilitadores tomando notas ya sea en rotafolios, tomando notas manuales, a la misma vez grabando en video preferiblemente o en audio, de las personas no querer exponerse al video. Lo importante de estas reuniones es que por eso se le llama focus group o grupos de enfoque. Nos vamos a enfocar en un tema particular, no se puede enfocar en muchos temas. Por eso es que les menciono que el marketing se utiliza para hablar de un producto, por ejemplo, o de un servicio, y que todas las preguntas giran en torno a ese producto o a ese servicio. Pues en una investigación cualitativa, si yo quiero hablar de la pesca, de los pescadores de barrio, pues voy a hacer preguntas específicas de pescadores de barrio, no de los que guían camiones, no del que vende la piragua, no del que corta el patio, sino que tengo que enfocarme en ese grupo particular y en las necesidades particulares que tiene ese grupo, o que yo quiero explorar en ese grupo. Aquí pues, continuando con esto de los grupos de enfoque, el formato y la naturaleza de la sesión depende, ¿verdad?, del objetivo y las características de los participantes y del planteamiento del problema. Eso lo habíamos mencionado ya, donde tenemos que tener claro la posibilidad de que haya saturación de categoría, o sea, que hablemos de más sobre un tema cuando tenemos que enfocarnos lo más posible. Y el concepto del sentido de entendimiento, de que tanto yo entienda lo que ellos me están diciendo a través de las preguntas que les estoy haciendo, y viceversa, que ellos tengan claro que yo entiendo, pero ellos me entienden a mí. Y eso es bien importante en esa dinámica de las preguntas, para que se fomente la participación. Porque se fomenta la participación, pues entonces el proyecto va a ser mucho más efectivo. Aquí también lo que se busca es analizar la interacción entre los participantes y cómo se construyen o no significados grupales. Pero la idea es que sí, que se puedan construir significados grupales. Acá también, pues, los grupos de enfoque son positivos cuando todos los miembros intervienen, todos participan. Y también se evita que una o más personas manipulen la discusión. Si tengo 8 personas deben contribuir
a pesar de que hay unos más extrovertidos y otros más introvertidos. Pero si de esos 8 solamente 3 participan y los demás se callan, no logramos el objetivo. Porque no logramos respuestas que sean representativas del grupo y mucho menos construir estos significados grupales de los que estamos hablando. Aquí en los grupos de enfoque, el conductor del grupo utiliza una guía de tópicos para orientar la discusión y de preguntas. Para cuestión de control de grupo se recomienda que esa guía sea semi-estructurada o estructurada. Y desde luego, pues las preguntas van a cubrir temas que son del interés del investigador y preferiblemente deben ser también del interés de los investigados para facilitar el proceso. Secuencia para la formulación de preguntas en la guía de los tópicos. Pues se escoge el concepto, como yo les había mencionado, pues yo quiero estudiar la vida de los pescadores de mi barrio. Pues en eso es que voy a estar enfocado, quiero conocer lo que han sido sus experiencias de vida como pescadores, tanto aquellos que se ganan el sustento como pescadores como aquellos que lo hacen por placer. Y ahí voy desarrollando diferentes categorías, ¿verdad? Como les menciono, tengo el pescador que se gana la vida pescando, tengo el pescador que le gusta como deporte, ¿verdad? Como pasatiempo. ¿Qué tipo de pesca le gusta? Yo me crié en un barrio donde tenemos el río y tenemos el mar, uno pegado al otro. Y lo que significa es que, pues, en mi caso particular, a mí me encantaba mucho la pesca de río, más que la pesca del mar. A mí me sigue gustando más la pesca de río, pero hay unos que les gusta más la pesca marítima y menos la pesca en el río, para que tengan, ¿verdad?, una idea. Y pues yo voy creando una serie de categorías que a la luz de eso es que van a entrar las preguntas. Las preguntas pueden ser abiertas en términos de cómo usted piensa que su experiencia como pescador le ha sido en su vida, ¿no? Cómo el pescar ha impactado su vida. Esto es una pregunta totalmente abierta. Están las preguntas cerradas, como por ejemplo, ¿dónde a usted le gusta pescar más? ¿En el río, en el mar o en ambos? Ahí ya le estoy presentando una pregunta cerrada. Tiene 3 opciones para contestarme. O también preguntas de sí o no. ¿Usted cuando pequeño pescaba? Sí, no. Ahí tenemos ejemplos de preguntas abiertas, así como también preguntas cerradas. O hay veces que abrimos brecha con una pregunta cerrada y luego continuamos con una pregunta abierta, como por ejemplo, ¿dónde a usted le gusta pescar más? ¿En el río, en el mar o en ambos? Pues yo digo que en el río. Y la próxima pregunta ya es una abierta. ¿Por qué a usted le gustaba pescar más en el río que en el mar? Y ahí pues uno elabora una respuesta basado en la pregunta. Ya nos movemos fuera de la entrevista a otro tipo de forma de análisis cualitativo, que es la recopilación de documentos, registros, materiales y artefactos para luego estudiar su contenido. Estos pedazos de información nos pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio. También le sirven al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones y su funcionamiento cotidiano.
Así que el recopilar documentos, pueden ser cartas, libros, archivos, informes, fotos, grabaciones, videos, etcétera, son pedazos de información que nos ayudan a nosotros poder entender el fenómeno de estudio. También hacemos análisis de los documentos, los registros, materiales y artefactos, ya sean individuales, o sea, documentos escritos personales, materiales audiovisuales, artefactos individuales y archivos personales. También están los colectivos, documentos de grupo, materiales audiovisuales grupales, artefactos y construcciones grupales o comunitarias, documentos y materiales organizacionales, registros en archivos públicos y huellas, rastros, vestigios, medidas de erosión o desgaste y de acumulación. Estos son muchos pedazos de información que uno los puede unir con entrevistas, con observaciones y llevar a cabo lo que se conoce como un análisis de triangulación o triangular. Es una palabra que van a escuchar mucho en el tema cualitativo porque es la manera de usted poder agarrar la información y que la información le logre hacer algún grado de sentido. Aquí pueden ver algunas fotos de documentos, registros, materiales de toda clase y tamaño, ¿no? De forma tal que tengan ejemplos de diferentes maneras o diferentes elementos que utilizamos para hacer investigación, desde las fotos, recopilar cartas, documentos, y todo esto va a variar de acuerdo a la importancia que le demos a cada pedazo de esta información.